Fue hace unos años, cuando viví en esa antigua casa que pronto se convirtió en un calabozo de pesadillas. Al principio, todo parecía normal, las paredes cubiertas de papel desgastado y el suelo que crujía bajo cada paso. Pero a medida que avanzaban las noches, una sombra insidiosa se arrastraba por los rincones, escondiéndose en la penumbra y acechando a mi familia. Al principio, eran solo susurros, ininteligibles y lejanos, como el susurro de las hojas en una brisa nocturna. Pero pronto, esos murmullos tomaron forma, palabras siseantes que se colaban en los sueños, susurrándonos secretos oscuros mientras dormíamos. Mi esposa fue la primera en notar algo extraño. Afirmaba que sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre ella mientras intentaba conciliar el sueño. No podía verla, pero podía sentir su frío aliento en su nuca y oír sus palabras ininteligibles. A veces, las pesadillas se apoderaban de su sueño, y se despertaba con el corazón martilleando en su pecho. Las noches se volvieron aún más inquietantes cuando nuestra hija pequeña, Emily, empezó a hablar de su amigo invisible. Al principio, pensamos que era simplemente la imaginación de una niña, pero sus conversaciones se volvieron cada vez más extrañas. Hablaba de una sombra que jugaba con ella en su habitación, que le contaba historias oscuras y le enseñaba canciones antiguas. Una noche, mientras cenábamos en la penumbra de la vieja lámpara de la sala, la sombra se manifestó de una manera que no pudimos ignorar. Las luces parpadearon y en la oscuridad momentánea, la figura se reveló. Una entidad sombría, con ojos que brillaban con una malicia innombrable. El terror se instaló en nuestra casa. Las noches se volvieron un tormento, con sombras retorcidas danzando por las paredes y susurros llenando el aire. Emily ya no podía dormir, atormentada por pesadillas que la dejaban temblando en su cama. Desesperados, consultamos a médicos y sacerdotes, pero ninguna explicación lógica o divina parecía tener sentido. La sombra se volvía más oscura y más voraz con cada día que pasaba. A veces, podíamos verla moverse a través de las habitaciones, una presencia tangible que llenaba el aire con su malevolencia. Finalmente, decidimos abandonar esa casa, dejando atrás las sombras que habían transformado nuestro hogar en una pesadilla viviente. Aunque nos mudamos a un lugar nuevo, las noches seguían siendo una batalla contra el miedo que se había infiltrado en nuestras almas. Las noches se volvieron aún más aterradoras después de nuestra mudanza, como si la sombra que perseguía a mi familia se hubiera aferrado a nosotros con una persistencia maligna. Nos instalamos en una nueva casa, con la esperanza de dejar atrás la pesadilla, pero la entidad sombría continuó su persecución implacable. Las luces parpadeaban de manera intermitente, como si la sombra estuviera absorbiendo la esencia misma de la electricidad. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en susurros sibilantes que resonaban en los rincones oscuros de cada habitación. Mi esposa y yo compartíamos miradas nerviosas en medio de la noche, preguntándonos si alguna vez podríamos escapar de esta presencia maligna. Emily, nuestra pequeña hija, estaba especialmente afectada. Sus ojos brillaban con un miedo profundo, y sus conversaciones con el amigo invisible se volvieron más inquietantes. Hablaba de pactos oscuros y promesas susurradas en la oscuridad. A veces, la veíamos murmurando palabras incomprensibles mientras jugaba sola en su habitación, como si estuviera poseída por una fuerza siniestra. La sombra se materializaba de maneras cada vez más aterradoras. En las noches sin luna, su figura oscura se proyectaba en las paredes, contorsionándose y retorciéndose como un espectro ansioso por liberarse de su prisión. Los ojos brillaban con un hambre inextinguible, como si buscara consumir la luz y la esperanza que quedaba en nuestras almas. Una noche, mientras deambulaba por el pasillo en un intento desesperado de conciliar el sueño, me encontré cara a cara con la sombra. Una presión helada se apoderó de mi pecho, y sus ojos penetraron mi ser con una malicia indescriptible. Me envolvió en un abrazo de oscuridad, y la realidad misma pareció desdibujarse. Desperté sobresaltado en mi cama, la habitación sumida en una oscuridad profunda.
La sombra se había retirado momentáneamente, pero podía sentir su presencia acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para reaparecer. Consultamos a expertos en lo paranormal, pero ninguna medida parecía ser suficiente para liberarnos de esta entidad oscura. Las luces siempre se apagaban en los momentos más inoportunos y los susurros llenaban el aire, creando una atmósfera espesa de desesperación. La sombra, ahora más poderosa que nunca, se manifestaba con una frecuencia aterradora. A veces, aparecía como un espectro humanoide, otras como una masa informe que se contorsionaba y retorcía en las sombras. No importaba cuántas veces intentáramos huir, siempre estaba ahí, al acecho en los rincones oscuros de nuestra existencia. La situación llegó a un punto crítico cuando Emily comenzó a hablar en lenguas extrañas, palabras guturales que resonaban con una cadencia infernal. Sus ojos se volvieron completamente negros y su cuerpo temblaba como si estuviera poseída por una fuerza más allá de nuestra comprensión. Desesperados, buscamos ayuda en exorcistas y chamanes, pero ninguno pudo liberarnos de esta maldición sombría. La sombra se alimentaba de nuestro miedo, creciendo más fuerte con cada noche de terror. En un último acto desesperado, decidimos abandonar todo, dejando atrás nuestras posesiones y recuerdos, en un intento de huir de esta presencia oscura. Sin embargo, incluso en nuestra nueva vida, la sombra continuó su persecución implacable. En cada rincón oscuro, en cada sombra alargada, sentimos su presencia acechando, recordándonos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que algunas sombras nunca se desvanecen por completo.